queremos una vez más agradecerte, Señor. Nuestro corazón está muy agradecido de tu misericordia, de tu bondad, de tu presencia en nuestras vidas y tu presencia en este lugar. Y ahora, Señor, pedimos que hables a través de tu sierva, usa su labios, su corazón, su mente. Que sea tu Señor dando a cada uno de los que ha venido la opción que tú quieres enfrentar. Bendecimos tu nombre y lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, dar gracias a Dios por este maravilloso púlpito que tenemos. De verdad que cuando yo supe que estaba este púlpito me emocionó mucho. Y bueno, hermano Alejandro, que el Señor bendiga a sus manos. Quizás él, cuando lo estaba diseñando, no sabía que era para este lugar. Y va a ser de bendición no solo para nosotros, sino que cuando haya reuniones del campamento también lo van a poder usar. Y de verdad que va a ser de bendición para todos los hijos del Señor. Así que muchísimas gracias, porque de verdad algo emocionante. Y tampoco puedo dejar de las gracias al hermano Alejandro, al hermano Francisco, al hermano Filiberto, que ahí estaban los tres encaramados en un árbol poniendo el cartel, que está en forma provisoria, pero por lo menos ya se ve algo. Como es colorido, se ve bien lindo. Así que ahora para que esos eventos ventables que hay de pronto tiran todo el suelo, esperar que eso no se caiga. Así que orar por ese cartelito. Así que muchas gracias, hermano Alejandro. Esto es una bendición para todos los hijos de Dios y le da a este lugar realmente la sensación de capilla del Señor, de iglesia, de templo. Bien, hoy día, hermanos, somos todos adultos, ¿verdad? Aquí, en la orilla pequeña, pero somos todos adultos. Todos mayores de edad, por lo tanto no hay visitas, por lo tanto el tema realmente es para recordar, reflexionar en nuestras mentes, para retomar algunos pasajes que no son muy predicados, pero muy conocidos y que traen profundas enseñanzas. Y hoy día el tema es un poquito fuerte, pero interesante porque deja mucho, así que vamos a introducirlos. En primer lugar, decirles, a modo de introducción, ¿qué es la infidelidad? A grandes rasgos, la infidelidad es la falta de fidelidad, ¿cierto? Es la falta de fidelidad que alguien le demuestra a otra persona, a una fe o a una doctrina. La infidelidad es la falta de compromiso, de firmeza en lo que uno se propone. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un hermano que no viene nunca a la iglesia y aparece de pronto, le decimos, ese es un hermano infiel, ¿cierto? Porque no tiene compromisos, no tiene fidelidad a lo que él ha dicho que va a hacer. Esa es la infidelidad en forma general. Pero quiero llevarnos a otro tipo de infidelidad un poquito más fuerte, que es la infidelidad que se refiere a la pareja, al hombre y a la mujer. La infidelidad significa, literalmente en un diccionario, el contacto sexual que tiene una persona hacia otra que no es su pareja establecida socialmente. Dígase esposo, esposa, novio, novia o con la persona con quien vive. Porque ustedes saben que hoy día el matrimonio cada vez es menos usual. Hoy son las parejas, pero aún en las parejas existe la infidelidad cuando uno de los dos está teniendo contacto sexual con otra persona que no es la establecida socialmente. Y cuando hablamos de infidelidad en la pareja, tiene consecuencias. ¿Y a dónde se llega con la infidelidad en las parejas? ¿A qué se llega? A la destrucción. Separación más fuerte. Destrucción del matrimonio. Separación del matrimonio. Más que eso. Desunión. Al adulterio. Porque es infidelidad cuando se habla de relaciones sexuales, relaciones extramaritales. Por lo tanto, la infidelidad llega hasta el adulterio. Y el adulterio es un pecado, hermanos, condenable, porque está citado en el
no cometerás adulterio. Y este pecado es un pecado tan antiguo que a veces pareciera ser que es uno también de los pecados más comunes en la sociedad mundial. El Antiguo Testamento ya nos relata un caso de adulterio famoso. ¿Quién se recuerda? Un adulterio famoso. David y Betsabé, y después Salomón. Padre e hijo, ¿cierto? Es tan antiguo que uno casi no lo imaginaría. Ahora, el adulterio, hermanos, es cometido en el sector bajo como en el sector alto. Además, el adulterio está frecuentemente más arraigado en los sectores poderosos, en donde hay mucho dinero, donde hay autoridad, donde hay jefatura, donde existen los medios para tapar este pecadito tan usual en la sociedad. Y si ustedes hacen un poquito de historia contemporánea, por ejemplo, todos recordarán al famoso presidente John Fitzgerald Kennedy, ¿cierto? Que todo el mundo sabía que tenía adulterio con un montón de mujeres, y el más comentado era el adulterio con la cantante y actriz Marilyn Monroe, ¿cierto? También recordarán que Pablo Picasso, un genio en las artes literarias, el hombre casado, y siempre estaba engañando a su esposa. Y las últimas veces, todos sabían, una modelo francesa que era jovencita, estuvo adulterando con ella por 8 años. Así. Y más incluso, si recordamos otro hombre que marcó la historia con su genialidad e inteligencia, Albert Einstein, se casó 2 veces y las 2 veces engañó a sus esposas como quiso. Era un adúltero en potencia. Es decir, uno ni se imaginaría que esas cosas pueden existir en los sectores altos, pero también en los sectores bajos y en la clase media, el adulterio es un pecado muy común. Si usted hiciera una encuesta y le preguntara a la sociedad en la calle qué piensa del adulterio, le dirían que es algo casi normal. Que es algo casi normal. Si Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, cometió adulterio con su secretaria en práctica, ¿qué llama a los sectores pobres? Si nuestros modelos de sociedad son todos corruptos, eso es el adulterio, tener contacto sexual con la persona que no es su pareja establecida. Y para los hombres el adulterio es algo normal, pero ante los ojos de Dios el adulterio es grandísimo, ¿cierto? Y hoy vamos a recordar un caso bastante conocido de adulterio que aparece en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y todos se imaginarán que voy a hablar sobre la mujer adulta. Busquen en sus Biblias o en sus celulares el texto de Juan capítulo 8, que es el único evangelio que lo registra. Juan capítulo 8, del 1 al 11. Yo voy a leer la versión nueva, versión Valera, esa escribe, porque también tengo la versión Dios habla hoy, pero creo que es más común la Reina Valera 1960. Y voy a pedir que se pongan en pie para que leamos la palabra del Señor, y me gustaría que la leyéramos todos juntos. Vamos a leer de Juan capítulo 8 del 1 al 11. Voy a leer uno yo y otro ustedes, alternadamente. Juan 8, 1 al 11. Los que no tienen Biblia, compartan con el que no tiene para que puedan compartir la palabra. Yo sé que la sabemos, pero es bueno releer. Partimos en el nombre del Señor. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo adulterio.
Mas ellos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde está los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos. Este relato, como le decía al principio, es uno de los relatos que yo encuentro fuertes en la Biblia, pero exactamente no por el pecado adulterio, sino por el desenlace que va teniendo esta historia, que alude además, como ya lo mencioné, al séptimo mandamiento: no cometerás adulterio, donde existe en este relato una acusada, una condena y una trampa. La trampa evidentemente es una estrategia de parte de los acusadores para hacer que el Maestro Jesús pudiera caer en los detalles de la ley y así condenar. ¿Qué sucede? Dice el relato, ¿cierto? Que durante la mañana temprano Jesús vino desde el Monte de los Olivos hasta el templo para enseñar la palabra de su Padre. Y cuando estaba allí entregando las enseñanzas muy temprano, rodeado de gente, aparecen los escribas y fariseos trayéndole una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y cuando estaban allí, dicen, lo curioso es que me causa, cuando yo lo este texto, y ustedes también, imagino yo, uno se imagina en escena, están allí todos, Jesús el Maestro y trae una mujer. ¿Y qué es lo que les causa esta misa en el adulterio este? Cuando traen a la mujer, ¿qué les salta inmediatamente a la memoria? El adulterio es entre dos. Y solo traen a la mujer para ser condenada. Machista. No, es que es curioso porque nos traen a los dos, siendo que es un pecado de a dos. ¿Cierto? Es terrible ese detalle que uno nota. Y otro detalle que no viene al caso, pero lo quiero comentar. Ustedes se dan cuenta cómo Jesús, ustedes en la primera frase, cómo trabajaba Jesús. Había estado toda la noche, si ustedes leen el último versículo anterior, con la gente y se va a dormir y a orar al Monte de los Olivos. Y al otro día inmediatamente baja a enseñar. Él no tiene un cuarto en el Monte de los Olivos, él no tiene una cama. Y sin embargo yo creo que está orando toda la noche y sale muy temprano en la mañana a enseñar. Y cuando está en esta situación, seguramente cansado Jesús, le llega este reclamo ahí de los fariseos, que traen una acusada, ¿cierto? Una condena preparada, porque trae la ley aquí en las manos, y la trampa, porque en el fondo este relato es que quieren sorprender a Jesucristo con la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía que a tales mujeres que se sorprendían en adulterio tenían que ser apedreadas. Pero hay una cosa, que los acusadores son tan pillos, ellos se pasan por alto los detalles de la letra chica, y solo están considerando lo que a ellos les interesa. Basta de que digan solamente con la mujer y no con el hombre. El hecho de apedrear a una mujer adúltera era condicionado por algunas razones. Hay tres versículos, que eso lo voy a leer, ustedes después en la casa lo releen. Deuteronomio 22, 20-22, dice: mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando
fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y el último, el Levítico, dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, ¿qué es lo que traían los fariseos? La primera parte de la ley. Pero ellos nos querían recordar a toda la gente que estaba mirando que esa ley de apedrear a la mujer era solo cuando era una chica joven virgen que había engañado a sus padres y a su futuro novio. Esa mujer iba a ser apedreada. Pero en caso de que ambos dos, el adulterio común entre los casados, tenían que morir los dos bajo la ley. Entonces, aparentemente, no era el caso de esta mujer que trae el de una chica joven y virgen, sino tal vez ella hubiera gritado, hubiera dicho: lo siento, no me maten, pido perdón a mis papás, no quiso ofender la casa de mis padres. En cambio, esta mujer que es traída sorprendida en este acto, ¿qué es lo que hace ella? Guarda silencio. No dijo nada, como reconociendo su pecado, y claramente estaba temblando de miedo y aterrada porque sabía lo que iba a suceder. O iba a ser perdonada quizás, o lapidada, que es una muerte horrorosa. ¿Ya? Y la trampa entonces, para que Jesús cayera en la ley de Moisés, a Jesús lo querían provocar, lo querían tentar, querían ver cómo él iba a reaccionar frente a un pecado condenable por la ley. Deseaban saber si Jesús frente a este pecado sustentaría o no la ley. Querían verlo atrapado en la ley. Dos cosas: o salva a la mujer y rompe la ley de Moisés ante toda la gente, o dice que la mata. Y también quiere llamar ante el público porque el Señor lo tuvo un poquito de piedad. O sería perdonada o lapidada. No había otro camino bajo la ley practicada en aquel entonces. Y los escribas y fariseos, hermanos, ustedes recordarán, era el grupo de líderes de aquel tiempo para el pueblo. Aquellos que sabían la ley de Dios de memoria, sabían los mandamientos, las normas, los preceptos. Pero son ellos los que llegan trayendo a esta mujer, que no sabemos cómo la traen, tal vez a tirones, arrastrándola, pero ahí ellos, los líderes, los conocedores de la palabra de Dios, traen a esta mujer al medio donde estaba el maestro. Y hasta esta parte podemos ver dos puntos sumamente claros que reflejan la personalidad del ser humano. Uno, los acusadores, que eran los fariseos y toda la gente que le gusta el show cuando va a pasar algo. Los acusadores disfrutan el exponer el pecado ajeno sin mirar el propio suyo que está escondido. Hay personas que actúan así, les encanta estar hablando de los pecados de los demás escondiendo el suyo, porque les gusta exponer en público lo que hacen otros. Es como dice Lucas 6:42. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo, cuando tú tienes una tremenda viga que no te deja ver con claridad? Jesús dijo: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que entonces recién puedas hablar y decir a tu hermano: sácate la astillita que tú tienes. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron para ponerlo a prueba y tener así de qué forma acusarlo. Y
¿Y sabe qué pasó? Jesús no contestó nada, se inclinó hacia el suelo y comenzó con su dedo en su relato a escribir en la tierra. Miren la respuesta de Jesús. ¿Qué es lo que escribía Jesús en la tierra o en el suelo? Esta es una pregunta, pastor, cierto, que muchos estudiosos y eruditos se han cuestionado. ¿Qué era lo que escribía Jesús en la tierra? No lo sabemos. Punto 2. Disfrutan del dolor ajeno. Para ellos era una celebración el matar a una persona pecadora, mientras que ellos eran peores. Hay personas en este mundo que les gusta disfrutar del dolor ajeno. O sea, que dicen, ¡ay, que los maten, que los cuelguen, que los atropellen! Gente que disfruta del dolor ajeno. No tiene ninguna piedad en su corazón. Y dice el relato que vuelven a insistir, Señor, pero ¿qué tú dices? Y Jesús le responde, aquel de ustedes que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse el Señor a seguir escribiendo en la tierra. Deseaban que se condenara a esta mujer para matarla. 2 veces le preguntan, ¿pero qué debemos hacer, maestro? Entonces Jesús, esta parte me encanta, Jesús emite un juicio directo a la conciencia de cada uno de los acusadores y no un juicio contra la pecadora. Es tan inteligente la actitud de Jesús, de nuestro Maestro, que cuando leemos esa frase nos deja impactados. En el momento más tenso de la situación es que Jesús logra desbaratar toda esa violencia que traían los hombres para disfrutar de la muerte de esta mujer. Con solo una frase, desbarata todo lo que ellos querían hacer, que fue sorprender adulterando, un pecado gravísimo para la ley y los 10 mandamientos. El adulterio, como ya se los mencioné anteriormente, para nosotros hoy día la sociedad es casi normal, pero claramente para Dios es algo grave. ¿Sabe por qué? Porque el adulterio es una sensación sensual y sexual que llega tan sutilmente a la vida de las personas que llega un momento que el hombre y la mujer actúan por sentimientos e impulsos y sin razonamiento. En el adulterio, hermanos, no hay amor, hay pasión carnal. Y un ejemplo clarísimo que yo les pregunté al principio es lo que se relata en el adulterio de David y Betsabé. Algún día vamos a comentar así, pero tranquilamente eso. Pero de hecho, el hecho que David ya tuviera cientos de mujeres concubinas en sus palacios, tuviera varias esposas y conociendo la ley, claramente él no se conformaba con ninguna. Seamos concretos, en ese momento tenía apetito lujurioso y que no era agradable ante Dios. Yo creo que su adulterio con David y con Betsabé fue como la copa que ya rebalsó el vaso a su compostura. Betsabé, recuerden que era la mujer del capitán de su propio ejército, de Urías. Y cuando uno lee la historia se pregunta, ¿y en qué estaba pensando David cuando se engancha con esta mujer? Que no le importó nada. Dice el relato que simplemente su belleza